Buenas tardes a todos. Estamos en una nueva transmisión de Chacú Cazadores de Historias, las voces del Chacú. Ahora compartiendo pantalla y teniendo como invitada a una de nuestras miembros del colectivo Chacú Cazadores de Historia, Araceli Getap, que nos va a comentar un poco de sus trabajos de investigación y fundamentalmente de un libro muy interesante que compila lo que es la historia del paraje del Puca. A todos los que se están sumando o se suman por primera vez a esta transmisión, nos presentamos en general qué es esta idea, quiénes somos, qué es Chacú Cazadores de Historia. Chacú Cazadores de Historia es un colectivo de personas, de hombres y mujeres, que nos interesa lo que es el rescate de las memorias de nuestro Chaco, de nuestro gran Chaco. Recopilando, yendo a cada uno de los rincones de esta gran región, entrevistando y tratando de ir, como dice nuestro nombre, cazadores de historia, ir capturando, resguardando, conservando estas distintas memorias, no solamente de personajes, sino también de grandes instituciones que han muchas veces quedado algunas en el pasado, que han quedado en ruinas, pero con estas investigaciones que cada uno de nuestras líneas que vamos siguiendo, vamos tratando de volver a rescatar su historia, de contar qué papel cumplieron estas instituciones, estas primeras escuelas, estas primeras instituciones, ya sea chimeneas muchas veces que hay dentro de nuestros pueblos del interior, a qué se debían, los primeros rieles, todas esas materialidades que dieron a nuestra historia, al forjar nuestra historia, y rescatando cada una de ellas, ¿no? Eh, Básicamente ese es nuestro estilo. Chacú en sí tiene la palabra, su origen inca, que refiere su origen quechua, mejor dicho, que es como una zona de encuentro, una zona de casa. Nosotros tratamos de congregarnos dentro de este proyecto e ir también conociendo a nuevos autores que les gusta investigar, no solamente desde la línea de una historiografía dura, sino también a gente que es entusiasta de la historia, pero genera una investigación muy comprometida con su región. Muchos de ellos, miembros de este colectivo Chacú, son pertenecientes a distintas localidades como es denominado el interior de Chaco. Pero este interior es sumamente rico y unido en red. Y queremos seguir extendiéndonos en red, conociendo a nuevas letras, nuevos autores y nuevas historias. Eh, bueno, ahora pasando a lo que es este ciclo de entrevistas, que se llaman Las Voces, justamente del Chacú. Vamos tratando de entrevistar, generar conversatorios con los distintos autores que son miembros del colectivo y también quienes han participado en lo que son los escritos de una serie de revistas que estamos generando, digitales, libres y gratuitas, que pueden buscarlos en distintas plataformas, entre Facebook e Instagram. Este es nuestro primer número, donde distintos autores han participado con sus artículos y sus investigaciones. Dentro de este espacio de Voces del Chacú, vamos tratando de conocerlos en primera persona. ¿Quién está detrás del escrito? ¿Qué historia tienen ellos? ¿Cómo los llevaron su historia de vida y sus caminos hacia la investigación y hacia el interés de recuperar estas memorias, ¿no? En esta oportunidad, bueno, tenemos a Araceli, una joven investigadora, que ella es profesora de Ciencia de la Educación recibida en la Universidad del Nordeste, puntualmente, que sus caminos la han llevado a investigar una temática muy importante y muy compenetrada a sus raíces, que eso es lo que a nosotros siempre nos interesa, el hecho de estudiar nuestras raíces. Así que le damos la palabra a Araceli para que nos cuentes tu historia, eh, tus vivencias y tus primeros pasos en el camino de la investigación. ¿Cómo estás, Ara? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Cristal? ¿Cómo están toda la audiencia, todos los que nos están viendo y los que no, nos podrán ver, obviamente, luego en esta transmisión? Así es, bueno, mi nombre, como vos ya lo dijiste, es Araceli. Mi historia es, yo pertenezco y soy oriunda
de la zona rural del paraje El Puca, ubicada hoy actualmente en el departamento 9 de Julio de la provincia del Chaco, que tiene como ciudad de cabecera la ciudad de Las Breñas. Crecí allí, mi familia también creció en este paraje, soy parte de la quinta generación que ha crecido en esas tierras y que ha realizado su educación primaria, ha completado su educación primaria en la escuela del paraje rural del Puca, la escuela número 106. Bueno, cuando pasaron los años, obviamente, en aquella época, año 2000, 2010, 2011, cuando estaba terminando mi nivel primario, el ciclo lectivo, surgió obviamente en mi familia este interrogante, teniendo presente que en aquel momento no estaban todavía desarrolladas todas las oportunidades que hay hoy en lo que concierne a la posibilidad de acceder al nivel educativo secundario, ¿sí? No habían escuelas secundarias en la zona rural muy cercanas. Las únicas que estaban en ese momento eran en la delegación de Las Piedritas, ¿sí? Que se había dado apertura hace muy poco tiempo, posiblemente hace unos 2 años atrás, estoy hablando del año 2010, y la escuela de educación secundaria que estaba en la zona de Pampa Cejas, ya para el departamento Chacabuco. Todo esto a mí me quedaba a varios kilómetros de distancia, era casi lo mismo que venir a la ciudad cabecera de la ciudad de Las Breñas. Entonces surgió este interrogante, ¿qué hacemos? ¿Va a poder hacer el nivel secundario? ¿Va a poder continuar su educación? Y obviamente, como toda familia, siempre quiere lo mejor para sus hijos y, y luchó para que ello suceda y fue en ese entonces que me dieron y me brindaron la posibilidad de que yo pudiera venir a la ciudad de Las Breñas a continuar con mi nivel medio, ¿sí? Nivel secundario. Transité todo lo que fue mi educación secundaria en la Escuela de Educación Secundaria número 5, Domingo Faustino Sarmiento. Allí egresé. Y bueno, cuando tuve que decidir por qué carrera continuar, fue que tomé el camino de continuar con el profesorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Nordeste. Y la verdad que esta carrera, si bien mis gustos eran bastante variados, yo, como lo dije, provengo de la zona rural, hay algo en mí que siempre va a estar ligado al campo y va a seguir así, por más de que a lo mejor mi camino y mis posibilidades o las posibilidades que tuvo mi familia de brindarme en ese momento fue una carrera orientada a lo que es la rama de la ciencia social y las ciencias humanas. Yo fui en ese camino encontrando cómo lo vinculo lo que estoy estudiando con eso a lo cual yo pertenezco y de dónde vengo. Entonces, a lo largo de la carrera, del profesorado, que, bueno, para quienes conocen y para quienes egresaron de la Universidad Nacional del Nordeste, saben que el perfil educativo y profesional que tiene esta carrera está más orientado a lo que es la investigación educativa, lo que es la gestión, el diseño y la evaluación de proyectos, de currículums educativos. Entonces, estaba más visualizado y dimensionado esta cuestión de la macroeducación, de poder estudiar y visibilizar el sistema educativo de manera integral. Y fue allí que yo, a lo largo de lo que íbamos estudiando, en la universidad está sabemos que es una casa de estudio que se aboca a lo que es la investigación y a la producción de conocimiento, entonces todos los estratos de producción de conocimiento, de elaboración de contenido, estaban orientados a que nosotros podamos ir desarrollando el análisis y poder desarrollar la investigación en relación y concerniente a diferentes temáticas. Y todo lo que yo iba abordando, podía ver esto desde la parte de la educación social, la parte de la educación no formal, lo orientado a la tecnología educativa, y allí podía ir viendo cómo había diferentes esferas que atravesaban lo educativo y encontraba que muy por encima se mencionaba a la educación rural o la educación en contexto rural. Se hablaba de la educación bueno, obviamente en contexto de carcelarios, de cárcel, la educación en contexto hospitalario, en diferentes contextos, y para todo habían investigaciones y personas que se dedicaron a investigar y a poder demostrar
los contenidos y demostrar la diferente producción de conocimientos que en diversas temáticas concernientes al tema se fueron dando, pero no podía encontrar en relación a educación rural. Y a mí me llamaba mucho la atención esto. Digo, porque hay tanta producción de contenido y de saber, y no en relación a, educación, a la educación rural. ¿Por qué nadie habla o pocos son los que hablan de la educación rural? Entonces, allí, bueno, estudié el profesorado, me recibí de profesor en Ciencia de la Educación y antes de recibirme, mientras iba cursando, se me despertó el interés por estudiar la licenciatura en Ciencia de la Educación, que también es una carrera de grado dictada en la misma universidad, y fui realizando las materias concernientes a esta otra titulación a la par. Hoy me encuentro en proceso de finalización de mi tesis, que también la aboqué a lo que es el estudio de la educación secundaria en contexto rural, sobre todo vinculado a la importancia de poder, de que se pueda haber gestionado la apertura de escuelas secundarias en el contexto rural, la importancia de que haya, porque como yo les mencionaba, en el momento en que yo egresé del nivel primario, no hubiese podido continuar si mi familia no habría contado con los recursos en ese momento para poder enviarme a la ciudad, porque muchas personas de mi edad, inclusive que antes vivían en la zona rural o mayores que yo, no pudieron continuar con la educación secundaria porque no contaban con los recursos para hacerlo y porque no tenían escuela de educación secundaria en el ámbito rural. Entonces, son diferentes cuestiones, diferentes factores que a mí me llevaron a interesarme con la posibilidad de poder indagar acerca de educación rural, y sobre todo la influencia que tienen las comunidades y las familias en el sostenimiento de las escuelas rurales, la falta de acciones y de políticas educativas y gubernamentales orientadas a fortalecer y sobre todo robustecer lo que es el ámbito educativo en contexto rural, la importancia de hacer foco y poder trabajar en pos de ello y poder volcar recursos y acciones en favor de ello y no dejar como algo relegado, como algo de lo cual se ocupan aquellos que tienen vocación, que conocen el contexto y que se ocupan del corazón de poder contribuir y dar lo mejor para que los alumnos de contextos rurales, del campo, de los parajes rurales puedan aprender a leer y escribir, puedan tener una educación de calidad, y de eso se ocupan los docentes rurales y sobre todo las comunidades, las familias y las comunidades educativas que sostienen hoy en día, y hasta hoy en día se puede decir, las escuelas rurales, ¿sí? Desde la fundación hasta su mantenimiento. Así que eso es algo que siempre me inquietó, que he tenido la virtud y la bendición de poder conocer personas y profesionales en el camino formativo que me abrieron esas puertas, que me supieron orientar y me dijeron, ¿qué es lo que a vos te gusta? Porque hubo un momento en la carrera, obviamente, donde se aparecen esos cracks que uno siempre admira y que son, y a los cuales uno siempre aspira a ser. Me ha pasado con varios profesores que he tenido en la carrera, y que en algún momento llega esa instancia donde te dicen, ¿y a vos qué te gusta? ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Qué es lo que te moviliza? Y yo, ya cuando uno se le va presentando esos interrogantes, va leyendo artículos, va aprendiendo, yo dije, yo quiero estudiar la educación rural, yo quiero dedicarme a eso. Mirá qué interesante. Mira, yo conozco a una profesora que en nuestra universidad, una de las pocas, fue la que se orientó a estudiar estas temáticas. La verdad que podrías contactarte con ella. Cabe la casualidad de que esa profesora fue mi profesora dentro de la carrera, y sin darnos cuenta, ambas teníamos casi la misma historia de vida, eran muy similares, y hoy ella en día es mi directora de tesis, la magíster Joana Malena Jara. Ella es profesora, licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Educación y Desarrollo Rural. Ella fue quien me orientó y con quien hoy en día me impulsa a poder seguir investigando esta área del